Buenos días, estimados amigos de Punto Crítico. Hoy tenemos que decir que nuestra compañera Ivonne Ferreras sigue aquejada de una gripe muy fuerte y por esa razón no está con nosotros hoy día. Y tenemos el placer hoy de tener a Bernardo Castellano, que ustedes saben que es un experto en el área eléctrica y que nos ayudará en estos momentos a ver cómo, por ejemplo, la reforma fiscal se expresa dentro del sector eléctrico, o sea, cuáles son las medidas que podrían recomendarse o que habría que tomar para incluir dentro de la reforma fiscal al sector eléctrico dominicano. Buen día, Bernardo. Buen día, Apolinar. Realmente esperando que Ivonne se recupere y pueda estar pues, a la brevedad posible en su espacio, que ella conduce magistralmente. Y un placer compartir contigo en este escenario. Bueno, hoy justamente Celso Juan Marrancini hacía un anuncio en la prensa dominicana sobre el hecho de que no quería que ocurriera otro parche fiscal y que en lugar de que la reforma fiscal se festinara y se colocara en el ámbito del Congreso Nacional, él prefería que fuera un pacto fiscal y que se llevara al consenso dentro del Consejo Económico y Social. Obviamente, yo creo que comparto esa idea de Celso Juan en el sentido de que el Congreso lo que haría es apresurar una reforma fiscal que debe ser muy bien pensada y ponderada, y creo también que debe ser discutida en el CES, pero en el CES con otra metodología, en el CES con una forma de darle participación amplia a toda la sociedad civil y a todos aquellos entes que tienen que aportar en ese proceso, y no solamente a aquellos que decida los dirigentes del CES que participen en esa discusión. Desde ese punto de vista, yo comparto esa idea. Probablemente tengamos diferencias en los detalles, pero yo creo que se debe llevar al CES. Y en el CES, obviamente, que Bernardo Castellano tendría mucho que decir, como parte de la sociedad civil y como parte de uno de los profesionales que más ha aportado al debate y a la crítica constructiva de ese sector. Y yo querría saber, en este caso, digamos, ¿qué es lo que se puede esperar que puede aportar a la reforma fiscal el sector eléctrico? Mira, fíjate, en el sector eléctrico, en el área de generación, que es el único segmento de la cadena del mercado eléctrico donde existe la posibilidad de competencia, ha habido una transformación en la matriz energética desde el año 2000 a la fecha, cuando en el 2000 tú tenías que el 90% de la generación dependía de derivados del petróleo. No había carbón en esa época en la matriz de generación, a pesar de que en el año 80 se introdujo el carbón aquí con la Gitabo. Pero posteriormente, como esas plantas fueron diseñadas con combustible dual, o sea, podían operar con carbón o con fuel oil, se cambió y nada más se estaba operando fuel oil. Y luego en el 2001, 2002, Itabo finalmente logró la reconversión de nuevo carbón. Entonces pasamos de una matriz de 90% carbón, 10% hidroeléctrica, porque en esa época no había ni viento, no había gas natural, no había solar, a hoy día donde el petróleo, los derivados del petróleo representan 10% menos de la generación total del sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Todos los combustibles que se utilizan para fines de generación eléctrica están exentos de impuestos. Eso implica que si tú gravaras a todos los combustibles, obviamente el precio de venta va a subir, y eso tendría un impacto importante en las finanzas de las distribuidoras y en sentido general en la población. Ahora, con el tema de los derivados del petróleo, cuando ya hoy día representan solamente un 10%, y tú ves que es recurrente las denuncias de los sindicatos, de ANADEGA, los detallistas de gasolina, que dicen que hay un trasiego de combustible, porque no solamente en el caso de los derivados del petróleo, las exenciones de impuestos a los combustibles es a los generadores, también hay industrias, hay hoteles, o sea, hay zonas francas que reciben esas exenciones. Entonces, eso ha creado una distorsión que se denuncia recurrentemente de que alguien
dentro de las que se benefician de esas exoneraciones, pues hace algún trasiego y vende esos combustibles en el mercado, cuando el objetivo es que sean de uso para uso interno, no para comercializarse. Entonces, el año pasado las distribuidoras compraron más o menos 15.000 millones de kilovatios hora de energía. Si de eso el 10% a los generadores, entonces si el 10% es de esa producción fue generación a base de derivados del petróleo, estamos hablando de 1.500 millones de kilovatios hora, que representa el aporte de los generadores a base de derivados del petróleo en el sistema eléctrico interconectado. El 70% del precio, del costo de producción de una central termoeléctrica, una central térmica, es combustible. Entonces, de 1.500 millones de kilovatios hora, 70%, que serían más o menos 1.000 millones de kilovatios hora, incide directamente el costo del combustible. Entonces, si tú le quitas esas exenciones exclusivamente a los derivados del petróleo, o sea, el bunker C o el heavy fuel oil, y al diésel, ¿qué impacto podría tener en la finanza de la distribuidora? Bueno, aunque yo no he hecho el número para decir exactamente cuál sería el impacto, pero por cada centavo en el precio de venta que suba el kilovatio hora que le venden las generadoras a la distribuidora producido con derivados del petróleo, el impacto sería entre 10 y 15 millones de dólares al año de incremento a la distribuidora, que cuando tú lo comparas con los 1.000 millones de dólares de déficit que tiene la distribuidora en su flujo de caja, que es básicamente, que ha sido constante y sistemático, o sea, ha estado alrededor de los 1.000 millones, ese déficit de flujo de caja, y lo comparas con los 200 millones de dólares de exceso de gastos corrientes que tiene la distribuidora, calculado sobre la base de que deberían tener un gasto corriente máximo de 10% de sus ingresos, y hoy día tenemos 24%, entonces tú dices, un impacto de 10, 15 millones de dólares anuales, si fuera un centavo, o el doble si fueran 2 centavos, frente a la magnitud del déficit que tiene la distribuidora, eso es marginal, el impacto sería menor. Ahora, podría normalizar un mercado de combustible donde se eliminaría prácticamente esas denuncias que hay de trasiego de combustible, porque ahora todo el mundo que importa combustible tendría que pagar los aranceles y ya no habría ninguna ventaja para tú hacer un trasiego. Entonces, tú, si vas a vender, si tú eres un importador de combustible y vas a vender en el mercado, tú vas a tener el mismo trato que el resto, entonces tú vas a competir. Entonces yo pienso que este es el momento, dada la coyuntura, que solamente el 10% menos de la generación del país depende del derivado del petróleo, con tendencia a seguir bajando en el tiempo. Yo creo que es el momento de que esas exenciones pudieran ser, que se analicen ya con más detalle, eliminadas, y yo creo que quitaría una distorsión en el mercado de combustible y le permitiría al Estado posiblemente tener una fuente de ingresos adicionales de la que hoy no dispone. ¿Cuál sería esa magnitud? No sé cuánto podría recuperar el Estado en términos de impuestos y de aranceles con relación a lo que hoy está exento en el área de los combustibles, de los derivados del petróleo, que se benefician los generadores, los hoteles, industrias, etcétera. Yo creo que ahí, eso es una fuente para explorar que no tendría ese impacto en la población. Ya. Y no se ha hablado todavía, digamos, de manera muy clara en lo que ha circulado sobre el pacto eléctrico, de si la energía va a tener impuestos. Todavía eso no se ha puesto de manera muy clara, aunque sí, efectivamente, dentro de la cadena, evidentemente que hay beneficios, y esos beneficios al final de cuentas se trasladan al precio final de venta de la energía. ¿Hay alguna posibilidad de que eso pueda ser considerado como parte de la reforma? Bueno, como posibilidad siempre, digamos, todos los sectores están sujetos a un gravamen o a un gravamen adicional. Ahora, ¿cuál sería el impacto de tú gravar, por ejemplo, la factura eléctrica con el ITEVIS? Automáticamente tú estás hablando de que subiría un 18%. Entonces, eso, como la electricidad es transversal a prácticamente la economía, el impacto sería devastador. Ahora, hay mecanismos para tú poder reducir, porque
el objetivo en el sector eléctrico es reducir ese déficit. Y ese déficit que tiene el sector eléctrico es al margen de los impuestos que tiene, porque es un problema de gestión. Es un problema de gestión y un problema asociado también a la compra de energía, en el sentido de que no hay procesos de licitación. O sea, la mayoría de los contratos que tienen las distribuidoras hoy con generadores no ha sido el fruto de licitaciones. Entonces, hay que cumplir la ley. Lo que establece el artículo 110 de la Ley General de Electricidad es que toda la energía que tengan las distribuidoras bajo contrato sean fruto de licitaciones públicas supervisadas por el regulador, la Superintendencia de Electricidad. Y eso, si usted va ahora a la cartera de contratos que tiene la distribuidora, donde le han traspasado alrededor de 38 contratos que fueron firmados grado a grado, y que el hoy ministro de Energía y Minas, cuando estaba en la oposición, criticó esos contratos, los denunció como ilegales y violatorios de la ley, y lo acaba de traspasar ilegalmente a la distribuidora, violando 2 veces la ley, porque la ley dice, la distribuidora no puede tener contratos que no sean fruto de licitaciones, y no puede exceder lo contratado del 80% de su demanda, y sucede que esos 2 aspectos están violados de manera flagrante, porque las distribuidoras hoy están sobrecontratadas. Tú sabes que uno de los aspectos que menciona lo que se filtró al público sobre la reforma fiscal es que contemplan dentro de la reducción de gastos del gobierno la disolución de la CDE. ¿Efectivamente eso significará para el sector eléctrico y para el gobierno una reducción de gastos? Bueno, lo que pasa es que la disolución de la CDE, entre comillas, es nada más en los papeles, porque si tú vas al presupuesto de este año, o sea, el presupuesto que está en el Congreso para el año que viene, tú te vas a encontrar que la CDE tiene una asignación de 53 mil millones de pesos, que uno supone que es el subsidio al sector eléctrico. Entonces, todavía la CDE jurídicamente sigue manejando recursos del Estado. Y además de eso, en el presupuesto del 2022 se consignan alrededor de 1.300 millones de dólares en préstamos que van a ser manejados por la CDE. Entonces, una institución que está en vía de disolución, por lo menos en términos teóricos, ¿cómo tú se le sigue dando vigencia en el presupuesto de la nación, asignándole recursos y que maneje recursos de finanzas públicas? Ahora, el problema es, ¿cuál es el balance neto de la supuesta reducción de la CDE? O sea, que se eliminan supuestamente empleos en la CDE. Ahora, ¿esos empleos salen de la burocracia estatal o se trasladan a otra institución del Estado? Porque eso es lo que hay que ver. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, cuál ha sido el comportamiento de su nómina cuando tú comparas septiembre del 2021 con julio del 2020, que fue el último mes de gestión de las autoridades pasadas. Tú te encuentras, por ejemplo, que en julio del 2020 la cantidad de empleados fijos, o sea, los que están en nómina, que son nombrados, en el Ministerio de Energía y Minas eran 284, y en septiembre de este año eran 308, o sea, hubo un aumento, y estas cifras están tomadas de las publicaciones oficiales del Ministerio que están en la página de transparencia de esa institución. O sea, ha habido un aumento de empleomanía, que es contrario a la política de reducción de gastos que se quiere ver. O de eliminación de la CDE. Bueno, pues reducción de gastos, Lo que plantea Tú tienes que, por ejemplo, en el término de los empleados temporales, que son los que están bajo contrato, que es una modalidad que se usa para tú pagar mejores salarios, porque los contratados no están bajo la regulación del Ministerio de Administración Pública, el MAP. Sucede que en julio del 2020 los empleados temporales o contratados en el Ministerio de Energía y Minas eran 14, y en septiembre del 2021 297. Y reitero, estos son datos oficiales que están en la página. Ponlo otra vez para que el camarógrafo pueda capturar el... O sea, ahí se ve claramente de 14 a 297 el incremento de los empleados temporales. Sí. Bien. Ahora, cuando tú sumas los temporales y los fijos, tú tienes que pasaron de julio de 2020 de 298 a 605. Entonces, alguien que me explique si eso es reducción de gastos corrientes. Pero ahora vamos a ver el efecto de eso en términos monetarios en la nómina del Ministerio de Energía y Minas.
tú tienes que en julio del 2020 la nómina asociada a los empleados temporales y bajo contrato era de 1 millón de pesos. Y en septiembre del 2021, 26 millones de pesos. Y como el aumento de los salarios que reciben esa gente son espectaculares. Bueno. Espectaculares para subir de 1 millón a 26 millones. Sí, ¿o cuánta gente hay ahí? Bueno, subieron 26, 200 y pico de empleados, casi 300 empleados subieron. Ahora, cuando tú coges el gasto en nómina total, o sea, tú sumas los temporales y los fijos. Exacto, tú tienes que en julio lo que costaba la nómina del Ministerio de Energía y Minas era cerca de 23 millones. Y en septiembre cerca de 43 millones, un aumento de 20 millones de pesos. Ya. Eso es solo el Ministerio de Energía y Minas. Habría que ver en otras dependencias qué ha pasado. ¿Pero eso es durante el periodo o mensual? El mes. Ese mes. O sea, se compara el último mes de la gestión pasada con el último mes publicado por el Ministerio de Energía y Minas de los gastos de nómina de este año. Sí. Entonces, de julio, o sea, en julio se pagaban, en septiembre de este año se pagaron 20 millones de pesos más en nómina que lo que se pagaron en julio de 2020. Pero eso tú dices que es el Ministerio de Minas. De Energía y Minas. Entonces, pero lo que se propone en lo que se filtró es un ahorro por la eliminación de la CDE. Bueno, lo que pasa es que ese ahorro, en teoría, tú lo estás traspasando, o sea, lo que te estás economizando en CDE supuestamente, te lo estás traspasando al Ministerio de Energía y Minas. Al final, la CDE ¿de quién depende? O dependía, del Estado. ¿De quién depende el Ministerio de Energía y Minas? Del Estado. Entonces, al final, ¿dónde está el ahorro? Yeah. Y además, aquí no tenemos evaluado qué ha pasado con la empresa de generación hidroeléctrica, qué ha pasado con la empresa de transmisión, a ver si su gasto en nómina ha subido o ha disminuido, porque son también empresas estatales, aunque esas son empresas autosuficientes que con los ingresos que tienen se sostienen y el Estado lo que hace es que le facilita los préstamos para las expansiones, el financiamiento para las expansiones. Pero tú tienes que, por ejemplo, en nómina, entre enero y julio del 2021, el gasto en nómina de las 3 distribuidoras subió 6 millones de dólares con relación al mismo periodo de enero-julio de 2020. Entonces, al final, y las distribuidoras son empresas que dependen del subsidio público, porque lo que cobran ni siquiera le da para pagar la energía que compran a los generadores. Yo quiero comenzar, Bernardo, el siguiente segmento preguntándote si, por ejemplo, Quisqueya 1 y Quisqueya 2 debe recibir el mismo tratamiento, sabiendo que tiene una especialización para suplir de energía eléctrica a Barrick-Gold. En un momento regresamos luego de la pausa. Bien, amigos, continuamos la conversación con Bernardo Castellanos, experto eléctrico, y que conversábamos acerca de la reforma fiscal y los impactos que podría tener en ese sector. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Bernardo que esas empresas que producen particularmente, por ejemplo, para suplir de energía eléctrica a Barrick-Gold, que si esas tienen incentivos, exenciones fiscales, y cómo podría tratarse digamos, esas empresas que trabajan con Barrick-Gold. Bueno, el Quisqueya 1 y Quisqueya 2 son dos centrales técnicas gemelas, en donde Quisqueya 1, el objetivo principal es abastecer de energía eléctrica a la mina de Pueblo Viejo. Esa central es de Barrick-Gold. Y esa central, los incentivos o exenciones que pudiera tener están amparados bajo el contrato de explotación minera que tiene la Barrick. Ahora, Quisqueya 2 es una planta idéntica a Quisqueya 1 que fue construida por Ejejaina, que es una empresa de capital mixto, donde el Estado tiene el 62% de las acciones y el sector privado tiene el 38%. Inicialmente, el objetivo es que Quisqueya 2 sirviera ante cualquier eventualidad de fallo de Quisqueya 1
en parte como un respaldo de Quisqueya 1 para garantizar a la Barry una energía continua de su suministro de energía para sus operaciones mineras. Quisqueya 1 como Quisqueya 2 están habilitadas para operar en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, porque Jaina es un agente del sector eléctrico y creo que también ya Barrigón, o sea, Pueblo Viejo, es agente del sector eléctrico. Ahora, Pueblo Viejo, conceptualmente, el excedente de energía que pueda tener con relación a las necesidades de la mina y de la planta que tienen instalada, esa planta tiene 240 megavatios más o menos de capacidad instalada, ese excedente ellos lo comercializan en el sector, en el mercado eléctrico, generalmente bajo en el mercado spot, porque es un excedente que ellos no pueden decir, o sea, creo que no tienen contrato que ellos para comprometerse a una energía, porque lo que ellos pueden asegurar depende de sus necesidades internas. Entonces, eso varía según su ritmo de producción, etcétera. Ahora, Jaina, en Quisqueya 2, sí consiguió un contrato grado a grado en la gestión pasada para convertirse a gas natural. Entonces, para ellos convertirse a gas natural, el presidente anterior, Danilo Medina, emitió un decreto autorizando a la CDE a que todo el generador que se acogiera a convertir su planta existente a gas natural, se le daba un contrato de 10 años con la CDE, básicamente por la misma capacidad que tenía al momento de la conversión. Entonces, Quisqueya 2 se acogió a eso y tiene un contrato a 10 años firmado con la CDE para venta de energía, contrato criticado por el hoy ministro de Energía y Minas, que lo calificó de ilegal, violatorio de la ley, y que exigía como condición de que el PRM firmara el pacto eléctrico que esos contratos debían ser eliminados. Y la realidad es que él, en vez de cumplir con su palabra y su exigencia del pasado, lo que ha hecho es no solamente que lo ha mantenido, sino que se lo traspasó ilegalmente a las distribuidoras. Entonces fue parte de los contratos que la CDE... De los 38 contratos que ellos traspasaron a la distribuidora, que es parte de la situación del por qué el déficit financiero de la distribuidora ha aumentado en esta gestión, porque le han traspasado 38 contratos, grado a grado, que no fueron fruto de licitaciones, con precios que el mismo ministro, cuando era opositor, denunciaba que eran precios elevados, y entonces eso, comprando más caro, ha aumentado el déficit ya crónico que tenía la distribuidora. Si eso se hubiese resuelto de manera adecuada y los contratos se hubieran hecho por licitación, teniendo en consideración la historia de las licitaciones, más o menos cuánto se hubiera economizado la CDE o el Ministerio de Minas en este caso. Bueno, lo que pasa es que en 20 años, 21 años que tiene el mercado eléctrico bajo la capitalización, solamente ha habido 2 licitaciones. La licitación que se hizo en el 2001 que ganó AES para instalar la planta Andrés, una licitación de corto plazo que se hizo en el 2018, creo que fue para contratar la energía que vencía del Acuerdo de Madrid, y lo hicieron con los generadores existentes. Entonces, ahí en esa licitación de corto plazo de 5 años, que estaba reservada exclusivamente a generadores ya instalados en el país, pues ahí tú no creas un escenario de competencia, porque tú estás hablando de 2, 3, 4 empresas, entonces ahí no hay competencia. Entonces, pero fue un proceso de licitación. Ahora, el proceso de Manzanillo, que se está en curso, que es una licitación y debería ser competitivo, lamentablemente, por las barreras de entrada que han sido impuestas por el Ministerio de Energía y Minas, en esa licitación han hecho y han espantado a los inversionistas. ¿Por qué han espantado a los inversionistas? Sencillo. Cuando la CDE publica, el Ministerio de Energía y Minas publica la licitación para la compra de esa energía y solicita a los potenciales inversionistas muestra de interés para participar en esa licitación, 60 empresas internacionales y locales presentan su carta de intención que están dispuestos a participar en esa licitación. En la segunda etapa de ese proceso, cuando ya se requiere que ellos sometan su documentación societaria, de estado financiero, etcétera, para una evaluación, de 60 solamente 16 presentan ofertas. O sea que 44 salen, no muestran interés. Lo que significa... 44. De 60 26. No, de 60 a 16. Ah, 16, ok. O sea,
si cuando presentaron 60, el ministro se pavoneó como un pavo real, diciendo que eso era una muestra de la confianza que había en el mercado internacional, a la transparencia del proceso, y tú cuando recibes ya en firmeza lo que quieren participar, se te sale el 70%, entonces yo puedo decir que esas que se salieron es porque no confiaban en la transparencia. Entonces, en ese momento, esa señal que dio los mercados, como dicen los economistas, o sea, el mercado dio su señal clara. ¿Qué es lo que procedía? Cancelar esa licitación. Porque, ¿qué es lo que le conviene a la sociedad y al país? Que la licitación participe en 60 o participe en 16. ¿Dónde tú consigues posibilidades de mejor precio? ¿Con 60 ofertas o con 16 ofertas que ahora se convirtieron en 13? Posible, porque a lo mejor de las 13 hay que ver cuántas presentan al final. Entonces, esa es una licitación que tiene la siguiente barrera de entrada. $5,000 para comprar los documentos, algo absurdo, porque todas las licitaciones que hace el Estado, los documentos están gratis en el portal de compra y contrataciones de la institución. Aquí cobran $5,000. Y en las licitaciones de energía y potencia en Centroamérica, en Panamá y Guatemala, que es donde yo tengo experiencia, eso es gratis. ¿Qué significa que sea gratis? Que permite la auditoría y el control social, porque tú tienes acceso a toda la información que tienen los participantes. Y no solo eso, en Panamá, cualquier ciudadano participa en todo el proceso de la licitación, desde reuniones que se hacen con los interesados, se publica toda la información del proceso de licitación, las preguntas, las respuestas, las preguntas de los interesados, las respuestas que sea, todo eso es información pública. El día que se presentan las ofertas, se convoca un acto público en un hotel, ese acto público es televisado, es de libre acceso, y ahí se abren las ofertas delante de todo el mundo. Y yo, que fui testigo de un proceso de licitación en Panamá en el 2015, donde hubo 30 oferentes, alrededor de 30 oferentes, era generación térmica sin restricciones, ni de localización, donde se iba a instalar, ni de combustible, y no había que pagar por los términos de referencia. Cuando terminó de abrir los sobres, todo el mundo sabía en el auditorio quién había ganado la licitación, sujeto, claro, a la evaluación que se hiciera ya detallada, de que no faltara un documento, no hubiera un error en la oferta. Y luego que se hizo esa licitación, el informe de evaluación se publica en una página de internet. Y hoy día tú vas y buscas todo, está toda la documentación asociada al proceso. ¿Y de este proceso qué sabemos? De este proceso sabemos que son 13 empresas precalificadas. Nada más. Nada más. Porque ni siquiera han dicho cuáles son las empresas precalificadas. O sea, ¿cuál es el temor de decir cuáles son las 13 empresas precalificadas? Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso va a generar contratación de 800 megavatios por 15 años. Entonces, este país va a estar atado a contratos con una tendencia al alza, porque hay muy poca competencia en esa licitación por todas las barreras que se han instalado. $5,000, solo gas natural, y solamente se pueden instalar en el norte. Entonces tú tienes que tú estás concentrando en el norte 800 megavatios de generación térmica, unida a la generación existente que hay en el norte. Cuando tú tienes que el norte lo que demanda es 4,000, 5,000 millones de kilovatios hora de energía, ¿qué quiere decir? Que la mitad o más de la mitad viene donde está el gran centro de consumo de energía, que es el sur. ¿Qué significa? Que tú generes en el norte y compres en el sur. Pierde transmisión. Que existe en el mercado eléctrico o en el mercado de transacciones lo que se llama el factor nodal. Mientras más cerca esté la planta de su punto de demanda, su factor nodal es 1. Tiende a estar más cerca de la unidad. Mientras más lejos tú estés, es menor que 1. Entonces, si tú estás lejos de la demanda, el factor nodal de esa generación al instalarse en Manzanillo, cuando sea comprada por las distribuidoras en el sur, de este, de sur, el precio va a ser más caro que si esa central se hubiera instalado cerca de la demanda. Entonces, o sea, que impactará a todo el sistema eléctrico y a todos los consumidores que van a tener porque tú estás sobreinstalando en la zona norte un exceso de generación que no satisface las necesidades locales. Y a eso únele la gran cantidad de proyectos de energía renovable que hay en la zona de Montecristi, y únele que San Felipe, que era una generadora que se acogió a la conversión de gas natural, de esa que dictó el gobierno pasado, y la SADE le firmó un contrato por 10 años, pero se lo firmó por 185 megavatios, que era la capacidad instalada que tenían en ese momento. Pero según
se rumora, lo que se va a instalar es 400 megavatios, no 185. Y se rumora que la CDE, violando el contrato, el decreto del presidente Medina, que decía que usted le daba contrato por la capacidad que tenía al momento de la conversión, le va a extender el contrato a 400 megavatios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener en el norte ahora una concentración de 1.200 megavatios de capacidad instalada térmica nueva. En adición, tú tienes las plantas de unos 100 megavatios que aunque ahora no están operando, que es la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, eventualmente podrían instalarse. Tú tienes toda la generación hidroeléctrica, tú tienes toda la energía renovable que se va a desarrollar en la zona de Montecristi, con una demanda de esa zona que se satisface con 400 megavatios. Pero a lo mejor estoy pensando, esos son empresarios que tienen otras empresas que no solamente producen energía, sino que están participando en muchos sectores de la economía dominicana. A lo mejor ellos tienen algún plan de desarrollo que nosotros no conocemos para esa parte de la isla y que efectivamente están adelantándose instalando la cantidad de energía que ellos a lo mejor requieren. Lo que pasa es que lo de Manzanillo es una licitación. ¿Quién va a ganar? En teoría no se sabe. ¿O tú lo sabes? No, no lo sé. Pero yo supongo que como parte del desarrollo de los negocios de los empresarios dominicanos, probablemente hay alguno que esté en la licitación que nosotros no conocemos. Es posible. Pero eso... y es legítimo. Ahora, lo que pasa es que desde el punto de vista de las autoridades estatales y los funcionarios, ¿cuál es el objetivo de ellos en una licitación? Lograr el mejor precio posible. ¿Cómo tú puedes lograr el mejor precio posible? Fomentando una licitación que sea competitiva. Claro. ¿Cómo tú fomentas una licitación competitiva? Que vengan muchos oferentes. No, pero eso yo lo comprendí. Comprendí también el hecho de que tú dices, no solamente le pusieron limitación para retirar los documentos, con ponerle un precio al retiro de los documentos, sino también en el lugar de instalación. Cuando el todo está preestablecido. Exactamente. Por eso pienso que puede haber un proyecto del sector privado conjuntamente con el sector público del cual nosotros no tenemos conocimiento. Pues entonces que no hagan licitaciones y que se lo den grado a grado, porque al final lo que tú estás insinuando es que esa licitación es un grado a grado simulado. Si resultara ser un empresario local, ¿no? Porque el objetivo, o sea, una cosa que a mí me sorprende, tú tienes que el mercado eléctrico en República Dominicana, en números redondos, es el doble del de Panamá. Porque la población de dominicana, vamos a decir, un poco más del doble de la de Panamá. Entonces aquí la demanda eléctrica es sobre los 3.000 megavatios, en Panamá es 1.500, 1.600. Y tú vas a Panamá y tú tienes que en el sector de generación térmica, la cantidad de empresarios diferentes, nacionales e extranjeros, que están en el mercado de Panamá es sorprendente. Y cada vez que hacen una licitación nueva para contratación de nueva potencia y energía, tú recibes cerca de 30 ofertas. Entonces, el desafío que tienen las autoridades es abrir el mercado de generación para abrir la posibilidad de que venga más inversión, de que se genere más competencia y que el posible oligopolio que pueda existir hoy día entonces realmente se abra y haya competencia, lo que va a garantizar los mejores precios. Pero cuando tú haces una licitación con tanta barrera, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Fortaleciendo lo existente. No, hay que abrir el mercado. Entonces, usted tiene que hacer una licitación donde usted no diga dónde se va a instalar la planta, eso sea de libre elección, donde usted no establezca qué combustible de antemano que usted va a hacer, donde usted no ponga $5,000 Y entonces al final, cada inversionista hace su evaluación económica y decide qué combustible, qué tecnología y en qué lugar él puede dar su mejor precio. Y yo como regulador decido cuál es la mejor oferta de precio a que me convenga. Pero no es lo mismo decidir entre 10 ofertas que entre 60. Claro. Vamos a continuar con ese tema después de la pausa. Bernardo, ahora dediquemos un poco el tiempo a saber, digamos,
¿qué ocurriría con la reforma fiscal si no se resuelve el problema de las pérdidas en el sector eléctrico? ¿Puede efectivamente incorporarse el sector eléctrico dentro de una reforma fiscal cuando tenemos el problema de las pérdidas en el sector eléctrico? Bueno, ¿qué representa el sector eléctrico a las finanzas públicas en términos de aporte adicional que tiene que hacer el gobierno todos los años para proveer un servicio de electricidad más o menos? Casi un 1%. Mil millones de dólares que le cuesta a este país todos los años el sector eléctrico para mantenerlo operando en las condiciones que opera. Bueno, entonces, si el 1.000 millones es el 1% del PIB, entonces, del PIB del año proyectado por el Banco Central, que está en 92.000 millones de dólares. Entonces, tú tienes ahí una fuente, una masa importante para tú abordar el problema financiero que tiene el Estado. Porque eso está focalizado en un punto. ¿Y cuáles son las fuentes de ese déficit financiero de la distribuidora? Gasto corriente excesivo. Tú tienes ahí 200 millones de dólares, según exigió el nuevo ministro de Energía y Minas cuando estaba en la oposición. Él decía que en este país no se podía hablar de aumento de tarifa eléctrica hasta que los gastos corrientes de la distribuidora fueran el 10% de los ingresos. Tú tienes hoy que ese gasto corriente es 24%. Y ese 14% en exceso representan 200 millones de dólares al año de gastos innecesarios según la cifra del ministro. Ahí hay 200 millones. Ahí hay 200 millones de dólares. Entonces, tú tienes por otro lado unas pérdidas que están en el orden total de 35%. Digo, las tres distribuidoras, claro, hay una que es la peor de todas, que es EDESTE con más de 50%, cuando debería ser un 15%. Entonces, ese 20% de pérdida en exceso que tú tienes, porque la energía no se pierde, simplemente es una energía que se consume, no se factura porque no se mide, no hay medidores, y si no se mide, tú no generas pasivo, no generas registro, no puedes cobrarla, porque de la energía que se factura, se cobra el 97-98%. Entonces, el problema es facturar. ¿Y de quién depende la facturación? De la distribuidora. Y para tu facturar, ¿qué necesitas? Hacer inversión. Para tú reducir esa pérdida, no técnica, tiene que hacer inversiones. Pero eso no lo saben los que dirigen las distribuidoras. Que no, tienen, en teoría lo hacen, lo saben, pero en la práctica, ¿qué hacen? Que reducen considerablemente el monto de inversión para reducción de pérdidas en la distribuidora, que ha caído más de 40 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año con relación a los primeros 7 meses del año pasado. Y la proyección es que este año, por primera vez quizá en los últimos 10 o 15 años, la inversión en reducción de pérdidas de la distribuidora va a estar por debajo de los 100 millones de dólares. Entonces las pérdidas son mayores. Sí. Y las pérdidas del gobierno, evidentemente que son mayores. Pero claro, las pérdidas son mayores, el déficit financiero es igual o mayor, porque tú has aumentado gasto en nómina y, ojo, el déficit financiero, el flujo de caja de la distribuidora no es mayor. ¿Por qué? Porque tú has reducido gastos de inversión. No solamente en la reducción de pérdidas, sucede que hoy día las distribuidoras, con 14 meses de gestión de las autoridades, no han realizado la primera compra de material gastable para el día a día de la operatividad de la distribuidora. Pero esa reducción del gasto de inversión se compensa por el aumento de las pérdidas. Queda totalmente compensado, porque está bien, tú bajas el gasto, pero como no has invertido, entonces tus pérdidas son mayores. No, claro, pero lo que te quiero decir es que entonces si tú tienes que reducir pérdidas, y esa reducción de pérdidas implica invertir dinero, tú tienes que reducir gastos corrientes y tú lo estás aumentando, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Todo lo contrario de lo que deberías hacer. Tú tienes un fuego y le echas gasolina para apagarlo. Y por eso la situación en 14 meses se ha deteriorado. Entonces, tú tienes hoy día que las distribuidoras no tienen contadores para el día a día de su operación, porque aquí todos los días se dañan contadores por fraude, gente que lo altera porque se queman, porque dejan de funcionar, porque son equipos mecánicos, eléctricos, y se dañan. Entonces, cuando a ti se te daña un contador, y tú llamas a la distribuidora y te examina, no tienen contadores, ¿qué te hacen? Te conectan directo. Entonces tú pasas a ser de un cliente con medición y con facturación a un cliente donde se te estima la energía. El domingo que yo participé en un programa de Ramón Albuquerque con otros compañeros y amigos, contaba una persona que su familia es de un campo de Cotuí. Y él fue y su familia tiene aire acondicionado, etcétera. Y él le pregunta, ven acá, ¿y cómo usted puede pagar algo aquí? No tienen contadores, están conectados directos, y entonces la distribuidora
una factura fija, independientemente de su consumo. Y él contaba que él ha participado en varios conversatorios con Milton Morrison, el administrador de Edesur, vía virtual, donde Milton Morrison confiesa que no tiene contadores para dar respuesta. Yo tengo testimonios de personas cercanas que han tenido problemas con el contador, se lo quitan y lo ponen directo. ¿Y quién es responsable de comprar? ¿No son las distribuidoras? Bueno, el responsable directo es el Consejo Unificado, que es el que tiene que autorizar las compras. Y tienen 14 meses armando una licitación que todavía no convocan, pero de 30 millones de dólares. O sea, que en 14 meses no han sido capaces de convocar una licitación para comprar contadores. Pero ¿y es tan difícil hacer una licitación para comprar contadores? Bueno, pero tú tienes 14 meses. Dime qué licitación de Punta Catalina ha concluido en términos de las auditorías anunciadas en la campaña electoral. ¿Tú no viste lo que pasó con el carbón? Sí. En 14 meses, el único carbón que ha comprado esta nueva administración fue por la intervención del presidente, que llamó al presidente Duque para que le resolviera ese problema creado por los funcionarios. Estos funcionarios no han comprado una onza de carbón todavía. Si el presidente Abinader no interviene, aquí no hubiera carbón. Pero ¿cuál es? Yo no comprendo, porque supuestamente todos esos funcionarios son expertos en esa área, o por lo menos así se vendían durante el periodo pasado. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo haya hecho? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Debe haber algo por debajo que me explique esa situación. Bueno, ahí hay, obviamente, al margen de situaciones que pudieran estar ocurriendo que uno desconoce, hay un problema de gestión. Evidentemente hay un problema de gestión. Por un lado. Y, bueno, y tú tienes, cuando yo saqué mi licencia de conducir, yo tuve que coger un examen práctico y un teórico. Un teórico primero y después un práctico. Bueno, los funcionarios que están hoy dirigiendo, el examen teórico que fue cuando estaban en la oposición, sacaron 100, brillantes. Hacían unas exposiciones que todo el mundo la compraron. Cuando vino la práctica, el examen práctico, que es el ejercicio de 14 meses, ¿cuál ha sido el resultado del examen? Se han suspendido. Cero. Cero, suspendido no, cero. Sí. Entonces, eso explica por qué tú tienes que ningún proceso de licitación ha concluido y ha terminado. Convocar una licitación de carbón tardía en junio y estamos en octubre y no han firmado el contrato. Todavía. Ese carbón que se compró en Colombia representó a este país un gasto en exceso, si se hubiera hecho la licitación a principios de año, de 36 millones de dólares. ¿Y ahora por cuánto va? Porque el carbón... Bueno, el carbón está a 240. ¿A cuánto va? Porque el carbón que se compró en Colombia, según Jaime Ariti, se compró una parte a $170 y otra parte a 220, cuando se pudo haber comprado a 70. Entonces ahora está en 240. ¿Cómo lo van a comprar? No sé, porque esta es la fecha en donde no se ha dicho a cómo fue que se compró el carbón de Colombia. Eso es Jaime, que tendrá su conexión y se entera. Pero ellos no han dicho cómo compraron el carbón de Colombia, no hablan de eso. Bueno, definitivamente que el sector eléctrico no solamente ha dado mucha agua que beber durante muchas administraciones, sino que en esta particularmente ha tenido muchos tropiezos y que todavía no parece agarrar el sartén por el mango. Y obviamente eso tiene impactos en la política fiscal, impactos macroeconómicos que son importantes, porque el hecho de que haya que sacar $1.000 millones de dólares del gasto corriente del gobierno o de los ingresos del gobierno para pasárselo al sector eléctrico es mucho dinero. En lugar de tener un sector eléctrico más eficiente y un funcionamiento no solamente de la relación de la generación y la distribución con los consumidores, lo que hemos es involucionado y tenemos ahora un sector eléctrico con unas pérdidas significativas y obviamente que tienen impacto sobre ahora mismo lo que está sobre el tapete, que es la discusión del pacto eléctrico, del pacto fiscal que obviamente por el lado del gasto involucra a la CDE por las transferencias que hace el gobierno a ese sector, que evidentemente son bastante grandes y que de alguna manera se suponía que la eficiencia del manejo de ese sector iba a ir resolviendo ese problema.
Todavía tenemos, según menciona Bernardo, pérdidas en EDE que superan el 50% y tenemos pérdidas no menos significativas en las otras dos, o sea, de 33, 34%. No, las otras andan por 22, 24, 25, pero digo, hay que estar consciente que el sector eléctrico fue recibido en un estado de deterioro. Lo que pasa es que esa hemorragia que se recibió, en vez de controlarse o disminuirse, ha ido creciendo. Y entonces se está actuando en el sentido contrario de lo que se debía hacer, porque no se está haciendo inversión para reducir pérdidas, no se están comprando materiales para la operatividad y el día a día de la distribuidora, y el gasto en nómina, en vez de disminuirse, está aumentando. Entonces, de esa manera, el futuro es muy sombrío. Yo no vislumbro en el corto plazo ninguna mejoría. Bueno, amigos televidentes, ustedes han tenido de primera mano una versión muy completa de lo que está ocurriendo en el sector eléctrico dominicano y cuál es el impacto que tiene ese sector sobre las finanzas públicas y que de alguna manera serán discutidas en el supuesto pacto eléctrico. Lo dejamos hasta aquí y será hasta mañana cuando volvamos a vernos en otro punto crítico. Hasta mañana.